Muy buenos días, chicos, chicas, a todos los presentes por acá. Yo soy Pedro y básicamente les vengo a hablar sobre temas de bootstrapping. Yo básicamente les quiero contar acerca de... ¿Alguien conocía, de hecho, el término de bootstrapping o es algo nuevo para ustedes? Por favor, los que no cachen nada, levanten la mano. Perfecto, muy bien. Entonces, básicamente bootstrapping es podérsela con las propias garras, es decir, en lugar de ir a una fuente de financiamiento, sea pública o sea privada, es básicamente que ustedes a través de sus ahorros o sus ingresos propios, finalmente puedan levantar y construir un negocio, ¿de acuerdo? Esto obviamente es algo bastante complejo, es decir, ustedes dependen de que cada dólar que ustedes vayan a proyectar en el futuro tienen que sacárselo a un cliente antes y eso obviamente es complejo. Y en ese sentido, a mí me llamaron a esta presentación, obviamente irrumpiendo un poquito el tema de fuentes de financiamiento, por dos grandes razones. En primer lugar, porque en mi experiencia personal yo tuve una empresa que se llamó Founderlist, básicamente era una plataforma de equity crowdfunding de modelo de syndicates, en donde reunía a varios inversionistas que en un solo vehículo, y estos inversionistas que invertían en una compañía, nosotros terminamos invirtiendo en 18 compañías de 5 países distintos, en 2 fondos de inversión de 2 países distintos, y a las startups les fue relativamente bien. De hecho, en nuestro portafolio hubo un unicornio actualmente que vale, es decir, una compañía que vale más de $1 billón. Nosotros participamos en su primera ronda de inversión, entonces tuvimos un múltiplo interesante. Entonces, sé obviamente el tema de Venture Capital. Yo vendí esta compañía el 2020 en un monto bajo. No es de esos grandes millonarios exits que ustedes ven en la tele, pero estuvo bueno. Así que genial por eso. Y adicionalmente, el tema principal por el que me traen acá es porque yo soy uno de los socios de Rocktrack. Rocktrack básicamente es un operador logístico de carga terrestre, donde nosotros movemos cosas desde la primera milla a la última milla. Si no conocen esos conceptos, es súper simple. Desde cositas que llegan al puerto, cosas gigantes que van eventualmente a centros de distribución, de centros de distribución van a las tiendas y de tiendas a los clientes. Nosotros nos hacemos cargo de la cadena completa. Tenemos camioncitos desde 30 toneladas hasta scooter eléctricos, hacemos de todo, básicamente. Entonces, nosotros partimos el 2018 a finales y vendíamos 30 millones mensuales y hoy día llegamos a vender 1.46 millones de dólares al mes. Todo 100% bootstrapping. Partimos con un equipo de 5 personas, hoy día somos más de 100. Teníamos un par de camioncitos, hoy día tenemos una flota de 600 vehículos y tenemos más de 60 camiones que son nuestros, propios. ¿De acuerdo? Todo esto a punta de ventas propias. ¿De acuerdo? Nunca hemos tenido ningún tipo de financiamiento privado, jamás. Por ende, toda la participación de la empresa está en sus socios. Tenemos clientes grandotes, como pueden ver, tenemos a Falabella, a Bata, Cencosud, etc. De hecho, esto lo pueden ver públicamente en nuestra página web, es rocktrack.cl, ¿de acuerdo? Y si quieren eventualmente buscar en Instagram y ayudarme etiquetando en Instagram, es rocktrack.cl en Instagram y aquí estoy yo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso, un pequeño favor que les pido. Entonces, les voy a hablar un poquito de esta fuente de financiamiento atípica en estos momentos porque por lo general el primer instinto es ir a buscar financiamiento por donde se puede. Básicamente, hay varias empresas que son bootstraperas y que son súper grandes, para los que no algunas que son bastante conocidas es MailChimp. Si ustedes eventualmente hacen una cadena de correos o quieren mandar algo, por lo general terminan en esa página, la del monito. El monito finalmente llegó 100% bootstrapping a valer, si no me equivoco, más de 10 millones de dólares y finalmente logró el exit. El porcentaje estaba 100% su socio, es súper grande. Otra compañía que fue súper famosa por ser bootstrapping es GitHub, que seguramente la conocen todos los desarrolladores del mundo. Y esa empresa nunca quiso recibir financiamiento hasta que Andreessen Horowitz, en más o menos, si no me equivoco, el 2012 o el 2013, y sale como la noticia, como le rogó finalmente para poder invertir y recibieron los primeros 100 millones de dólares de inversión, otros Spanx, Basecamp, etc. ¿De acuerdo? Y ahí eventualmente Rocktrack. Entonces, el bootstrapping es una herramienta súper buena en el sentido de que, en verdad, el lograr todas estas cosas por tu propia cuenta te da mucho empoderamiento, es decir, oye, nos la pudimos nosotros solitos. Y adicionalmente, es súper gratificante en el hecho y como empoderador de hemos construido algo súper, súper grande sin la necesidad finalmente de externalizar el negocio y vender nuestro negocio. Levantar capital significa que tú vendes un pedacito de tu empresa. Entonces ya no estás tú solo.
¿De acuerdo? Le estás vendiendo esto a alguien y ese otro alguien va a ser tu socio. ¿De acuerdo? Pero también es súper desafiante porque es un desafío financiero extremo y adicionalmente en donde vas a tener ciertas desventajas y ventajas con respecto a los que levantan capital. Entonces les voy a hablar un poco de esto. Para mí las ventajas es que, en primer lugar, el principio rector que tú tienes cuando estás levantando, o sea, cuando no estás levantando y estás creciendo por tu propia cuenta, es que debes pensar que toda luca o todo peso que tú quieres invertir en X área, primero te lo tienes que ganar. Y eso en verdad debería ser la realidad y el principio rector de cualquier tipo de empresa, independiente de que haya levantado inversión privada, pública, o finalmente estés llevando esto a través de bootstrapping. ¿De acuerdo? Ese es el principio rector. Y en verdad es súper agradable pensarlo así porque te ayuda a focalizarte 100% en tu negocio, en el éxito de lo que estás haciendo y obviamente en la calidad de tu producto y de tu servicio, porque si eso falla, finalmente no vas a tener ni un peso para poder invertir en lo que tú quieras. Por otro lado, también potencia la disciplina financiera y esto para mí es algo, les hablo desde la experiencia. Yo adicionalmente de esta Founderlist y Rocktrack, con los mismos socios de Rocktrack, creamos una empresa que se llamó Trapi. Trapi la creamos en un año, 100% bootstrapping, y la vendimos el año pasado en $1 millón, sin ningún tipo de financiamiento externo. Entonces, a diferencia de ciertas startups que yo veo, y ciertas que han levantado capital, y ciertas startups que están levantando, o sea, que están valiéndoselas con sus propias garras, es que la disciplina financiera se ve de hecho hasta en la constitución del equipo fundador. En las empresas que estamos bootstrapeando, el departamento de finanzas es súper robusto. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos encargados de cobros y pagos, tenemos a un CFO que sabe mucho de temas de finanzas y también de financiamiento clásico, bancos, factoring, etc. Tenemos contadores, tenemos tesoreros, es decir, tenemos un departamento extremadamente robusto en gente y en calidad para que la empresa funcione. Pero en otras startups en las que yo he sido socio, ¿de acuerdo? Entonces me apunto a mí mismo para no apuntarle al resto, pero también lo he visto en otros, a veces no hay CFO, a veces no hay nadie que se enfrente a ninguna tarea financiera, sino que es como una tarea secundaria de uno de los fundadores, y eso efectivamente irrumpe o puede llegar a afectar mucho el cómo se va a desarrollar tu empresa a futuro. Por otro lado, como les decía, el tener esa angustia financiera de que si no vendo, simplemente no puedo crecer, te enfoca en crear algo que realmente añada valor, lo que no necesariamente pasa cuando tienes millones de dólares en el bolsillo. A veces te preocupas de, no, mira, ¿sabes qué? Veamos la estrategia de marketing, veamos la estrategia de expansión, etcétera, pero te olvidas finalmente de añadir valor y de que tu producto y tu servicio sea lo máximo, y eso obviamente hace que mal inviertas plata. Desventajas, algunas. Por ejemplo, cuando haces bootstrapping, todas tus decisiones tienen que estar absolutamente calculadas. No tienes mucho margen de error. ¿De acuerdo? Es decir, tienes pocas lucas. Y eso obviamente te va a afectar en que no puedes hacer grandes experimentos ni grandes jugadas porque estás con lo que tienes. Y si fallas, obviamente puedes meter a la empresa en un hoyo. ¿Dale? Por otro lado también, y esto es algo que nos pasa, de acuerdo a las empresas que bootstrapeamos, es que dado que no tenemos esa inyección de capital importante, nos cuesta eventualmente poder captar un personal que sea altamente capacitado y que exige una gran cantidad de sueldo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos plata ajustada. Entonces de repente vemos a una persona que es hiper, súper poderosa y que nos podría añadir valor, pero su sueldo es estratosférico. Y simplemente no podemos pagarlo y por ende no podemos darnos el lujo de atraer eso. Y eso duele. Las empresas que levantan alto capital, chuta, pueden finalmente darse el lujo de, ok, esa persona cuesta 6 millones de pesos, ya paguémosle, no hay ningún problema. Como, oh, nosotros no podemos hacer eso. Por otro lado, también otra desventaja es que las empresas que estamos bootstrapeando, finalmente necesitamos, como les decía, invertir fuertemente en departamentos de finanzas grandes. Y eso con gran costo, porque esas personas son altamente capacitadas y técnicamente capacitadas y cuestan caro.
Otras ventajas que tiene el bootstrapping, para mí, es la agilidad de tomar decisiones. Como les decía al principio, cuando ustedes levantan cualquier tipo de financiamiento privado, ustedes están vendiendo parte de la empresa. A nosotros, como Rocktrack, y adicionalmente, como ya les he contado, hemos pasado por experiencias de venta de empresas y han tratado de comprar Rocktrack en varias oportunidades. Y nosotros les hemos dicho que no, porque creemos en el potencial del negocio y estamos felices como estamos. Y eso obviamente nos ha visto en la necesidad de analizar pactos de accionistas, relaciones con potenciales socios y sabemos lo que esto implica. Es decir, por ejemplo, cuando alguien te invierta un buen monto o cuando alguien te compre, lo más probable es que vas a tener un directorio. Y es el directorio finalmente quien rige las relaciones de la empresa. Son 3 miembros a 5 miembros que finalmente toman las decisiones más importantes del negocio en relación a, por ejemplo, ok, ¿quieres comprar algún tipo de activo? Bueno, de cierto monto para arriba, las decisiones ya no pasan por ti, sino que pasan por el directorio. Ok, ¿quieres hacer un M&A? Es decir, ¿quieres comprar una compañía para poder expandirte o eventualmente quieres levantar capital? Bueno, de cierto monto para arriba tienes que preguntarme. Adicionalmente, si es que quieres sacar a uno de los miembros clave del equipo ejecutivo, ya no es tu decisión, porque ese miembro es clave, vas a tener que esperar al siguiente directorio para poder tomar esa decisión. Y así, obviamente todas las decisiones operativas del negocio, es decir, gastos de X monto para abajo o eventualmente todas las cosas que puedes hacer como más en la operación, son tuyas, pero decisiones importantes ya no. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos podemos dar el lujo, que esto es algo real, en donde el gerente de última milla de un día para otro pasó a ser gerente comercial. Y es como, tú te vas a hacer cargo de esto. Ok, listo, se acabó. Decisión tomada. Nosotros no podríamos haber hecho eso eventualmente si es que hubiésemos tenido algún inversionista detrás. Es así de simple. ¿De acuerdo? O, ¿sabes qué? Lo que también pasó en nuestro caso, vamos a dejar de ponerle tanto al acelerador a la última milla y vamos a concentrarnos más en la primera, que nos está dando más rentabilidad. Esa decisión, que es un gran cambio de foco a nivel de negocio, simplemente no la puedes tomar si es que tienes así a la ligera y rápido, si tienes a un inversionista o alguien dentro. Y eso es genial, está bueno. Básicamente tienes una total autonomía. ¿Dale? Desventajas. En general, las empresas que bootstrapeamos somos mucho menos visibles que nuestros compañeros que levantan capital. ¿Dale? ¿Por qué? Porque levantar capital es más sexy. ¿Dale? Aparecen los diarios. A los diarios les encanta como, oh, el amigo levantó 4 millones, oh, el amigo levantó 10 millones, 14 millones, 15 millones. Obvio, eso es noticia. ¿De acuerdo? Pero las empresas que ganamos 14 millones al año, no somos noticia. A nadie le importa. ¿Dale? Es un titular que no les sirve a la prensa y te rechazan. ¿De acuerdo? Cuesta venderlo. Tienes que estar creativamente todos los días viendo como qué le vendo a la prensa que le pueda resultar interesante. En cambio, ellos hacen eso y listo. Entonces sí, vas a ser menos visible, muy probablemente. Por otro lado, esto ya en términos de levantamiento de capital, o cuando quieras vender tu empresa, la valorización de tu empresa, de una bootstrapera, eventualmente puede llegar a ser bastante menor que una que está levantando capital. Es decir, nuestra facturación, como les decía, es 14 millones de dólares al año el año pasado. Este año esperamos que llegue a unos 17.000 millones de pesos. Esperamos, ese es como nuestro sueño, es público, no hay ningún secreto en eso. Así que, bacán. Pero independiente de eso y que hay una empresa que venda 5 veces menos que nosotros o 10 veces menos que nosotros, pero ha levantado capital, puede que esa empresa valga más que nosotros. ¿Por qué? Por una razón súper simple. Las valorizaciones que se hacen a través de los métodos tradicionales, un flujo de caja descontado, múltiplo por industria o la combinación de eso, es claramente más castigador que la valorización que puede tener una startup que está imbuida en el ecosistema de Venture Capital. Una startup de Venture Capital puede decir, yo valgo 20 por mi tecnología, por el potencial que tenemos, por las ventas que tenemos, y nosotros no, a ustedes los vamos a multiplicar por EBITDA, vamos a multiplicar su EBITDA por tal múltiplo y mira, de acuerdo a la industria les vamos a dar un premium por la tecnología que tienen y por el potencial que tienen. Nuestra valorización es súper matemática y súper castigada porque finalmente nos ponen en una industria súper tradicional, mientras que a los otros finalmente por estar en esta otra industria los valorizan en mucho más. Entonces, al momento que nosotros queramos eventualmente, porque las empresas bootstraperas perfectamente pueden levantar capital en algún momento, o pueden llegar a vender,
puede ser que nuestra valorización esté más castigada que alguien que vende 10 veces menos que nosotros. Pros y contras. Por otro lado, también las desventajas de las startups que levantan capital es la velocidad, lo que les decía, es decir, ellos no pueden tomar una decisión tan rápida como nosotros. Si nosotros queremos finalmente decirle chao a una persona, cambiar de estrategia o hacer lo que sea, o ponernos a vender cabritas en lugar de hacer algo de logística, podemos hacerlo en nuestra empresa. ¿Dale? Pero las otras, que empresas de Venture Capital, no. Y eso yo ya lo he vivido, es decir, chuta, no, hay que esperar al directorio para tomar la decisión. Mira, el director A no opina lo siguiente, entonces voy a tener que hacer lobby para poder convencerlo, etc. Pros y contras, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, para mí, y esto es como una apreciación súper personal, el levantar capital es algo que en las startups es nato. ¿De acuerdo? Es decir, es algo que las startups van a hacer. Van a buscar capital público, van a buscar capital privado en algún lado. Y eso está perfecto, porque la velocidad que puede llegar a tener una startup versus una empresa que es bootstrapera es superior. Es decir, tienen más billetazos para poder hacer experimentos y para poder jugar, a diferencia de nosotros. ¿De acuerdo? Que podemos caminar más lento. Sin embargo, creo que en este momento el bootstrapping es algo que debería empezar a ser nato en cualquier emprendimiento. Es decir, si ustedes ven finalmente todos los dichos por todos los grandes empresarios nuevos, fundador de Nubank, el fundador de Notco, y todas las empresas están todas con el discurso de hay que ser rentable. Efectivamente, se acabó la época de los billetazos. Es decir, van a haber finalmente grandes inversiones, pero los inversionistas han cambiado y es como, ya no creo tan solo en una idea y en el potencial, tienes que mostrarme que este negocio va a poder ser autosustentable en el tiempo. Y si no tienes esa visión clara, simplemente no te van a invertir. Y eso es algo que les digo también desde mi punto de vista. Yo soy inversionista de algunas compañías, soy advisor de algunas compañías y soy director de algunas compañías. Entonces, eso pasa, eso se está pidiendo en este momento. Entonces, sí, el Venture Capital es natural, apuesten eventualmente por ello, pero ojalá también tengan en el ADN, ok, y podré bootstrapear hasta dónde puedo llegar, es decir, empiecen a considerarlo como una opción, porque sí, es desafiante, pero es súper gratificante y pueden crear un monstruo de empresa sin la necesidad de capital externo. Eso.